Hola, ¿qué tal? En este miércoles 29 de agosto ha llegado el momento de retomar aquellas entrevistas de corte social, cultural, político sobre la actualidad que veníamos manteniendo hasta que le cedimos el testigo a Juanjo Ortega con sus protagonistas de deportes. Y lo hacemos en este 29 de agosto con un invitado especial, Emilio Vega, que es el decano del Colegio de Abogados, pero que hoy viene aquí sobre todo porque es el presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua, patrona de la ciudad y alcaldesa honoraria perpetua. Lo hemos traído porque precisamente hoy esta entrevista se está grabando minutos antes de que se produzca el primer acto que envuelve la festividad de la patrona de la capital, que es el traslado de la imagen de la Virgen de la Antigua desde su santuario hasta la concatedral de Santa María. Buenas tardes, Emilio, bienvenido. Buenas tardes. Un traslado, lo comentábamos justo antes de empezar esta entrevista, que hace unos años pues era un mero transporte logístico de llevar la Virgen a la concatedral pues para comenzar las festividades de la novena, y que poco a poco y año a año se ha ido convirtiendo en un propio acto social religioso, una propia procesión. Ha ganado mucho auge, ¿verdad? La verdad es que sí, esto comenzó, como muy bien has dicho, Óscar, como una cuestión meramente logística, porque los días de la novena el santuario es pequeño y bueno, pues ante la gran afluencia que iba de fieles a esos actos del novenario, pues se optó por buscar un templo. Cada vez se fue cambiando hasta llegar al más grande de todos, que bueno, hemos estado utilizando la iglesia de San Francisco, pero por las circunstancias de las obras llevamos 2 años que no puede ser, entonces volvemos a Santa María, que es donde estuvo tradicionalmente, no fue el único sitio, ¿no? Y lo que era una procesión meramente, bueno, pues de carácter coyuntural para trasladar a la imagen de una forma decente y digna a otro templo, que se hacía prácticamente casi en la clandestinidad, o sea, no se le daba la publicidad que se le da ahora, se ha ido convirtiendo con los años en una procesión más, y de hecho la cofradía la prepara como una procesión más. El principal impulsor de todo esto fue, y hay que decirlo todo porque es de ser bien nacidos, de ser agradecidos, fue José María Brís. José María Brís fue el primero que un poco se personó como autoridad en esa procesión, y bueno, pues fue arrastrando un poco a toda la corporación municipal, y bueno, pues en la actualidad están viniendo prácticamente toda la corporación en pleno como autoridades, y luego a nivel de fieles, pues hombre, no tiene nada que ver con la masificación y con la gran afluencia de gente que acude a la del día 8, pero sí que está adquiriendo, y cada año más, unos tintes importantes en cuanto a presencia de gente, ¿no? José María Brís, que barría para casa, porque hay que decir que además de ser en esos momentos alcalde, y ser ese alcalde, es que es hermano mayor de la cofradía. Bueno, es hermano mayor honorario de la cofradía, pero eso es a posteriori. José María Brís recibió el nombramiento como hermano mayor honorario justo al finalizar su mandato. Bueno, siempre ha sido una persona que ha luchado mucho por la Virgen de la Antigua, la ha tenido siempre muy presente, y bueno, pues en sus años de gobierno al frente de la institución municipal se portó maravillosamente con todo lo que es la Virgen de la Antigua. Lo ha tocado tangencialmente antes, Emilio, y es ese asunto de dónde se celebra la novena, dónde se celebra la misa mayor, a dónde trasladan la Virgen tal día como hoy cada año. Y ha comentado que en su momento estaba en obras la concatedral y se hizo en San Francisco, que además es la nave más grande. Ahora está en obras San Francisco, se vuelve a hacer en la concatedral. Me consta que muchas personas de su propia cofradía quieren que no se vaya de la concatedral por aquello de la tradición o porque es donde más años se ha hecho. Bueno, ¿qué va a pasar en el futuro cuando acaben las obras de San Francisco? Pues no lo sé, la verdad es que la idea que tenemos en cuanto a Junta de Gobierno es procurar siempre por la mayor comodidad de los fieles. Y no nos quepa la menor duda que ahora mismo, en cuanto a templo, por capacidad y por idoneidad para la Virgen de la Antigua, es el fuerte de San Francisco, la iglesia de San Francisco. Lo que pasa que, bueno, claro, la iglesia del fuerte de San Francisco está ahora mismo en obras, no era un lugar, por así decirlo, que reuniera las medidas de seguridad correspondientes, y bueno, hasta que esto no se solucione vamos a seguir estando ahí. Pero claro, la última palabra tampoco la tenemos nosotros, eso depende un poco pues también del ayuntamiento, depende un poco también sobre todo del obispado y bueno, pues en definitiva y de los párrocos y de los sacerdotes de la ciudad de Guadalajara. Yo a mí me gusta preguntar a todo el mundo y luego saco mis propias conclusiones.
y yo entiendo que, muy a pesar de lo que le parezca a la gente, creo que siempre el innovar es de valientes y este mundo ha progresado gracias a la gente valiente y a los cambios que se han producido. Igual que está ocurriendo con la procesión del día 8, que hemos variado el recorrido. Nos daba un poco de miedo, pero es que nos hemos dado cuenta que es mucho mejor. La calle Mayor de Guadalajara, por desgracia, era por donde transcurría la procesión, pues está como está. Y bueno, pues el paseo de Fernández y Parraguirre y la bajada que tenemos por la cuesta del Matadero, en este caso Cardenal González de Mendoza, que es el sentido por el que baja la Virgen, nos ofrece una tribuna natural preciosa para luego poder contemplar todos los actos del final de la procesión. Entonces, bueno, pues hay que ir avanzando y cambiando. Cuando nuestros espectadores vean esta entrevista, la imagen de la patrona, la imagen de la Virgen de la Antigua, ya estará en la concatedral, porque mañana, día 30, empieza la novena, que como su propio nombre indica, tiene 9 días antes de que se celebre el día 8 la fiesta mayor de la ciudad. Una novena que vamos a recordar un poco en qué consiste, qué se hace cada tarde en esa novena, porque creo que cada tarde es un poco distinta, con temática mariana, pero va cambiando los temas y las parroquias que se encargan de ella, ¿no? Sí, en concreto eso es una filosofía que desde mi antecesor, de Vicente Marqueta, bueno, se tuvo en práctica, pues por no llevar un predicador y tener bueno, pues todos los días en la misma persona. Se solía traer un primer espada, entiéndase entre comillas, dentro de eso para predicar en las novenas, en las misas de las novenas, pero bueno, se optó por una fórmula quizá más lógica, creo yo, que es dar oportunidad a que todos los párrocos de Guadalajara se manifiesten en la preparación a la fiesta mayor, que no es ni más ni menos una novena, son 9 días de preparación. La novena comienza a las 7:30 todos los días y comienza con el rezo del rosario, ¿no? El rezo del rosario. 7:30 de la tarde, recordamos. 7:30 de la tarde, efectivamente. Con el rezo del rosario, al final del rezo del rosario se hacen unas invocaciones especiales que las prepara normalmente la parroquia o las parroquias que les toca ese día. Y luego el hecho en sí, lo que es la Eucaristía, empezamos teniendo 2 parroquias cada día, pero como el número de parroquias de Guadalajara ha aumentado, ya tenemos un par de días, creo recordar, que son 3 parroquias las que participan. Entonces los sacerdotes titulares o bien los vicarios parroquiales son los que, bueno, presiden o concelebran según le corresponda a cada uno, y uno de ellos se suelen alternar, además de un año a otro, quién predica y quién no predica. Es decir, si le toca a la parroquia X predicar este año, al año que viene le tocará a la otra parroquia, a la Y, es decir, es un turno rotatorio. Y bueno, y esa Eucaristía normalmente suelen tener un carácter solemne, evidentemente no es una solemnidad como la que pudiera requerir la misa mayor, pero bueno, se le da un cierto aire solemne a esas Eucaristías. Y bueno, pues cada día, como muy bien has dicho a la introducción a esta parte, está dedicado a un tema concreto. Normalmente lo que hace eso se prepara a través de lo que es el consejo, bueno, pues lo que son los sacerdotes de la ciudad de Guadalajara, junto con su arcipreste en la cabeza, son los que preparan esos temas, ¿no? Y siempre los hacen relacionar con algo, con lo que coincida. Este es el año de la fe. Entonces, bueno, pues se ha tratado de esos temas que se van a tratar en esas homilías, vincularlos a la Virgen María con la fe, ¿no? ¿Cómo es la respuesta a la novena? Me imagino que ustedes, los de la cofradía, irán prácticamente todos y prácticamente todos los días, pero no sé, entre el pueblo llano que tanto abarrota las calles el día 8, si la novena también tiene mucho tirón o no tanto. La novena tiene bastante tirón, es decir, la novena es un proceso casi en escalera, es decir, va increciendo a medida que van avanzando los días. A medida que se acerca el día de la fiesta, cada vez va acudiendo más gente. Estos 2 días del mes de agosto, es decir, 30 y 31, tradicionalmente siempre son los más flojos, pero no por eso quiero decir que no, porque no suele haber sitio para sentarse ya ninguno de estos 2 días. Lo que ocurre es que luego esto empieza una progresión espectacular hasta que llegamos al día de vísperas, que ya con la ofrenda floral que se hace, organizada por el ayuntamiento en comunión con la cofradía en este caso, pues ya se desborda. Ya hablamos de la novena del día 7. Efectivamente, el día 7, o día de vísperas, que es como nosotros nos gusta llamarlo, ¿no? Ese es cuando se produce la ofrenda floral y cuando, bueno, pues se canta la salve y se hace una misa un poquito más
más entretenida, por decirlo de alguna manera, porque normalmente siempre el Orfeón Santa Teresa es hermano de honor de la cofradía, siempre nos brinda con sus intervenciones el incorporarse y el participar en esa Eucaristía. Avanzando en el tiempo, nos vamos a plantar en esos días 6, 7, y hay una vigilia primero de jóvenes el 6, luego hay una vigilia nocturna muy habitual el día de la víspera, el 7, llega el día 8, la fiesta mayor, con 3 momentos claves en esa celebración. Muy claves. La misa de las familias de las 8 de la mañana, la misa mayor, que celebra el obispo a las 12 del mediodía, y la procesión. ¿Con cuál se queda? A ver, ¿con cuál me quedo? Pues no sabría decirte. Dentro de mi pequeña corazoncito, la misa de las 8 de la mañana es muy entrañable. Muy entrañable. ¿No va mucha gente? ¿A la misa de las 8 de la mañana? Yo creo que es la más numerosa. ¿Más que la de las 12 incluso? Sí, más que la de las 12. ¿Qué tiene de entrañable esa misa? A ver, esa misa tiene de entrañable precisamente eso, el ver a tantas generaciones de una misma familia juntos. Llegan a juntar bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos de una misma familia y ver a esas horas, a esa temprano que acaba de amanecer prácticamente, ya estamos metidos en el mes de septiembre, ver cómo todo Guadalajara es un río de gente por sus calles que van todos a confluir en el mismo sitio. Es en el templo en el que normalmente está, este año será Santa María, eso emociona muchísimo. Y luego el ver a la gente, porque es una misa en la que la gente, se encuentra cómoda, se encuentra a gusto, es una misa alegre en la que se participa bastante por parte de las familias. A mí tiene un cierto sabor. Luego, claro, evidentemente la misa mayor, que además os adelanto que este año va a ser televisada, si no ocurre nada. Sí, muy bien. Este año va a ser televisada la misa mayor, ya la preside el señor obispo y pues ya hay un orfeón en este caso. Este año le toca a novicantores que lo hacen fenomenal, como todos los demás, y pues ya es una misa un poquito más larga. El obispo, siempre don José y creo que don Atilano también aprovechan un poco para dar el pistoletazo de la salida al año pastoral, ¿no? Pues ya a la vuelta a las vacaciones, y aprovechan, pues que allí se reúne mucho fiel y mucha autoridad también, porque van las primeras autoridades de esta provincia acuden a esa misa normalmente, incluso alguna vez alguna de carácter regional también, y pues ya se aprovecha un poco para marcar un poco las pautas de lo que la diócesis, el señor obispo en este caso, pretende o quiere hacer o a quién quiere implicar, y pues es una especie de sermón, que es como se llama, pero dirigido un poco a lo que va a ser como una especie de programa de actuación a lo largo del año. Es lo que solía hacer don José y don Atilano, creo que lo está repitiendo también, porque tuvimos oportunidad el año pasado, que fue la primera vez que lo hizo, de observar esa característica también. Y luego la procesión en la que si no llueve, esperemos. Y suele no llover. Suele no llover. Se junta, como decían los antiguos, la toda Guadalajara. ¿Cuántos miles de personas calcula la cofradía que puede llegar a reunirse en el recorrido? La cofradía no lo calcula. Nosotros nos fiamos un poco de la contabilidad que lleva en este asunto la policía local, y hemos estado rondando los 20.000. Hemos hablado siempre que es la manifestación popular callejera quizá más grande en Guadalajara. Hablamos en cuanto a procesiones y comparándolo incluso con algún otro evento de carácter cultural o musical, ¿no? Y pues ahí estamos, eso nos enorgullece. Este año es sábado, quizá también sea más propicio porque no todos los guadalajareños siempre el día 8 es fiesta, porque hay muchos que no trabajan aquí. A ver si cuando coincide normalmente en sábado o en domingo suele haber todavía más afluencia de gente en la procesión. Quisiera preguntarle también un poco, dejad ya la Virgen, lo que son las festividades de la patrona a un lado, por la hermandad. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están ustedes de miembros? ¿Cuántos son ahora? ¿Cómo están sus economías? Y el sufragar, el pagar esas obras que hicieron hace ya unos años en el santuario y que sé que son pues un particular dolor de muelas. Bueno, sí, eso es así, tiene que ser así, pero mira, nosotros, la verdad, a pesar de que necesitamos, como todo el mundo, para poder sobrevivir, el dinero, y en este caso para poder pagar esos préstamos que se nos dieron para esas actuaciones que se hicieron a lo largo de varias fases en
en el santuario. La última fue quizá, yo creo, la más costosa, que fue lo del el cambio del tejado completamente. Pero bueno, nosotros ante todo seguimos nuestra doctrina, nuestra fe católica, y no por ello dejamos de hacer nuestras obras de caridad. De hecho, independientemente de que nosotros no tengamos, nademos en la abundancia, siempre tenemos presente a todas aquellas personas, no personas a nivel particular, que bueno, ya cada uno lo hará, pero sí a nivel de instituciones y demás que nos piden ayuda, solemos ofrecérsela dentro de la medida de nuestras posibilidades. Vamos a ver, la Virgen de la Antigua es una gran recaudadora, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues esto se recauda ¿para qué? Pues se recauda para ella y se recauda para el que lo necesite, que es en definitiva la misión que ella nos dejó, ¿no? Que ayudáramos a los más necesitados, y así lo estamos haciendo. Esta es la filosofía que tenemos. De hecho, desde que yo soy hermano mayor, a la Virgen de la Antigua no se la compraba absolutamente nada. Me estoy refiriendo a la imagen. La imagen, todo lo que ha ido estrenando a lo largo de estos años ha sido donaciones de particulares. La cofradía, lo puedo decir muy claro y muy alto, que no ha gastado un duro en el ornato de la imagen desde que yo estoy al frente de esta gran familia. ¿Cuántos años son ya, Emilio? 14. ¿Y para mucho más? Pues eso no depende tampoco de mí. Se lo pregunto, Emilio, porque este año van a cumplir los 129 años del patronazgo, el año que viene son los 130, a lo mejor hay ganas de llegar a ese aniversario por lo menos redondo. No, depende un poco, no de tanto de mí, por las peculiaridades de la cofradía quizá ahí es el señor obispo de turno el que dispone un poco esa cuestión, ¿no? Bueno, pues yo no soy eterno, evidentemente. Todos los hermanos mayores que me han precedido, sí es verdad que han salido, como se dice coloquialmente, con los pies por delante. Yo no quisiera que fuera mi caso, ¿no? Pero bueno, no depende tampoco de mí en cierta medida, sino un poco de lo que es el sentir. Y bueno, pues la gente criticará mi gestión o le parecerá bien o mal lo que hago, y en función un poco de todo eso, las circunstancias que nos muevan serán esas. Para terminar, una pregunta muy breve. ¿En otras ciudades, además de patrona, hay patrón? ¿Guadalajara no tiene patrón? ¿Alguna vez se lo han planteado? Nosotros, la Virgen de la Antigua es muy egoísta para eso, ya he dicho que sea sola, no es broma. Antiguamente teníamos, además era San Agustín y Santa Mónica, eran los patronos de Guadalajara, cuya festividad se celebró, la de San Agustín ayer y la de Santa Mónica antes de ayer. Como vemos, estamos muy cercanos en el tiempo en cuanto a eso. Pero bueno, vamos a ver, es una decisión que no la tomó la Iglesia en absoluto, el que la Virgen de la Antigua fuera patrona. La Iglesia se hizo eco del sentir popular. De hecho, bueno, lo hemos hablado siempre, que hubo a principios del siglo pasado esas disputas entre la Virgen de la Antigua y la Virgen del Amparo, que hoy felizmente están completamente olvidadas. Y ya no se cantan esas cancioncillas de quién come conejo y quién roe los huesos. Y lo del conejo y lo de los huesos ya nada. Además es que, bueno, pues nos llevamos muy bien. Yo invito siempre al hermano mayor a todas las celebraciones y ellos me invitan a mí. Incluso tengo que decirlo, que nos han ayudado económicamente en la medida de su posibilidad a todas estas obras que hemos tenido con el templo. O sea, que mejor no nos podemos llevar. Esto es así. Pues Emilio, le agradezco muchísimo su presencia hoy en Canal 19 2.0. Le voy a desear felices fiestas de la Antigua y luego también felices ferias de Guadalajara. Sí, por supuesto, lo uno conlleva lo otro. Ya esto es así, se han ido acercando en el tiempo, porque antes sabes que estaba separado, pero bueno, esto es así. Ahora son las fiestas patronales de Guadalajara, aunque hay algunos que no están muy de acuerdo con esa historia, pero en definitiva son las fiestas de la Virgen de la Antigua, y las ferias corresponden, como bien he dicho también, pues como consecuencia de esa festividad. Y daros las gracias a vosotros por contar siempre con esta cofradía para que nos ayudéis, como de verdad hacéis, a divulgar esta maravillosa vocación que es Nuestra Señora de la Antigua en Guadalajara. Pues para eso estamos, Emilio, muchas gracias.